Saludos con arrimón incluido en la máquina de chetos para Rubén Darío hasta la taquería La Pequeña en Tehuetlán, Hidalgo. Joel Castro hasta León, Guanajuato. Víctor Flores hasta Ecatepec. Gerardo López en su círculo de carbón. Carlos Murillo hasta Veracruz. 2002 hasta donde quiera que esté. Roberto Carlos hasta San Juan del Río, Querétaro. Salvadir Lejía y al profe Fer hasta San Luis Potosí. Gabriel Jiménez hasta Guanajuato. Y Antonio Pino Me Agarras. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les mando un fuerte piquete en el centro de su galaxia. A veces, la carrera de un futbolista no es lo que es. Hay quien dice que hay jugadores solo para algunos equipos y equipos para jugadores. Quizá sea una regla que se cumple en la mayoría de las veces. A lo largo del tiempo, hemos visto cómo equipos de mayor envergadura en el mundo y en México se han construido gracias a un conjunto del todo. Afición, glorias, directiva y actores en la cancha. 4 ingredientes precisos que generan la fórmula exacta del éxito. En esta ocasión, hablaremos de un jugador que creó una leyenda dentro y también fuera de las canchas. Nada mediático, alguien que vino a México y se dedicó a jugar. Construyó una historia inolvidable en el intermedio de la etapa de un Toluca glorioso que gracias a sus buenas administraciones rompieron la liga una y otra vez. Vicente Sánchez, un desequilibrante nato, un jugador diferente que marcó una época y dejó una huella imborrable. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Al cabo de un tiempo de ganarlo todo en México, logró completar el sueño europeo y tras 2 años y medio regresó en forma de americanista, y fue ahí donde muchos lo tacharon de traicionero y rapaz, y algunos lo desterraron del pódium infernal. Pero lo que no sabían es que el verdadero enemigo quizá estaba en casa, y hasta nuestros días podremos corroborar que el triste final del Toluca fue cuando ya no hubo referentes en su equipo como Vicente. Es por eso que hoy te presento la triste razón por la cual Vicente Sánchez traicionó al Toluca. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Nunca antes había encajado también un jugador de fútbol con un equipo como lo hizo Vicente Sánchez con el Toluca. Este chaparrito jugador tenía todos los aditivos necesarios para ser un tremendo demonio. Para ponernos en contexto, necesitamos escudriñar un poco de lo que fue Vicente previo a su etapa con los Diablos, y cómo ahí le bajaron el sol, la luna y las estrellas, y después terminaron por ningunearlo de la manera más triste que pueda tratar a un jugador, que siempre amó los colores y que estuvo a disposición. Corría el final del año 2000. Para ese entonces el Toluca era una máquina en los torneos. Ganaba liguillas, apabullaba rivales. Empezaba a ser el equipo de la década después de aquel 1998, donde conformó un equipo muy singular. 2 años más tarde, los Diablos eran un equipo de miedo, temido por muchos, ya que su delantera, comandada por José Cardoso, era una de las más letales y más difíciles de detener por los defensas en la Liga MX. En esos tiempos, don Nemesio 10 era el principal artífice de los logros del Toluca, un tipo que decidía de manera tajante cómo administrar un equipo de fútbol a pesar de su larga edad. Para él, lo importante era tener a los jugadores más explosivos y efectivos en su once inicial. No por nada, las mejores glorias del Diablo fueron cuando este personaje tenía vida. Bajo su tutela, Toluca ganó 6 títulos y fue uno de los principales promotores para que México tuviera 2 mundiales de fútbol. Tanta influencia tenía don Nemesio 10 que era muy querido por toda la afición choricera, pues le había regresado el calor al infierno, y por aquellos ayeres jugar en Toluca era un completo éxodo. Precisamente días después de que Toluca aplastara en aquella final del verano 2007 por 1 a Santos, don Nemesio se fue de este mundo dejando todavía una estela ideológica de cómo debía armarse el infierno para salir campeón. En esas mismas épocas, a principio de milenio, en Uruguay, un mocoso de 1.70 metros de estatura era la maravilla de aquel país. Un tipo que decían había nacido con la pelota en los pies. Encaraba, desbordaba, manejaba la pelota como ninguno. Se atrevía a hacer lo que fuera para avanzar en pocos espacios de terreno. Era prácticamente una joya en potencia. Vicente Sánchez, para ese entonces, ya formaba parte de la selección uruguaya. En 1999 debutaba con el modesto Sudamérica de Uruguay, para luego pasar al Tacuarembó, donde ya mostraba una gran calidad con la pelota dominada, a tal grado de pertenecer un tiempo al Nacional de Uruguay, y luego, de la noche a la mañana, luego de hacer un scouting como los que hacía el Diablo en aquellas épocas, de manera quirúrgica, reveló que estaban tratando con Vicente. En ese momento, nadie sabía absolutamente nada de él, solo era
eran pocos los que habían indagado sobre su calidad. Un chico joven y desconocido, sin renombre, sin palmarés, más que la técnica en sus pies y una dotación de confianza que en ese entonces le dio Ricardo Lavolpe. Sí, el famoso "yo descubrí a tal jugador". Sin lugar a dudas, luego de que el legado de Don Nemesio estuviera vigente en las mentes de todos los jugadores del Toluca como una dosis extra de motivación a pesar del fiasco del verano 2001, donde tuvieron una campaña espantosa y donde solo habían conseguido 3 victorias en el campeonato, quedando en 17º lugar general con 17 unidades. Fue ahí donde la directiva contrató a Lavolpe para encarar el invierno del mismo año y quien ya había visoreado a Sánchez desde hace algún tiempo. Su llegada se hizo en medio del silencio, ya que en ese entonces los fichajes del Toluca no eran tan rimbombantes ni esperados por la afición en general. Lo que no sabían era que este jugador simplemente estaba en otro nivel y desde el primer momento que le dieron la oportunidad lo demostró. Sánchez era de todas las confianzas de Lavolpe, además de adaptarse al estilo de fútbol que el bigotón lucía, espectacular y mucho juego por las bandas. Justo fue que en ese invierno 2001 Sánchez se adaptó como una enzima a su sustrato activo, haciendo una dupla letal con José Cardoso, quien carecía en ese entonces de un compañero que le ayudara en la ofensiva. El desequilibrio de Vicente era sin igual. Adaptado, los Diablos tenían la encomienda de desarrollar el mejor fútbol del torneo y así lo conseguirían yéndose en 17 fechas al segundo lugar general, anotando 33 goles en total. 10 de ellos serían de Vicente, quien había tenido un temporadón. En ese torneo, Toluca caería en semifinales 5 goles contra 3 ante Pachuca, quien a la postre sería campeón. Pero ahí empezaría a construirse una leyenda de las canchas choriceras. En el siguiente torneo, Sánchez repetiría la dosis y para el verano 2002, los Diablos volverían a ser segundos generales anotando 35 tantos, ayudando a conseguir 14 goles a José Cardoso, quien se quedaría como segundo lugar en la tabla de goleo. Sin embargo, Toluca caería en cuartos de final ante Necaxa, quien terminaría perdiendo en la polémica final ante el América. Pero luego de abrazar la liguilla en 2 ocasiones, en el tercer torneo se coronaría campeón del fútbol mexicano. En el Apertura 2002, Toluca robó la liga, fue el segundo general con 41 unidades, aplastaría a Chivas en cuartos 4 goles contra 2, luego a Santos le metería 7 goles contra 4 y al final golearía a Monarcas 4 goles contra 2 para vengarse de aquel año 2000. Cardoso conseguiría 29 goles totales, la mayor cifra de un jugador en torneos cortos, siendo Vicente el principal artífice de todos estos goles. Cardoso y Sánchez fueron una gran asociación, tal fue el caso que un año más tarde conseguirían armar uno de los goles más bellos de la historia en la Liga MX, clavándoselo precisamente al América, quien no vio venir a Toluca en la Bombonera luego de aplastar los 6 goles contra 0 con una soberbia actuación de Cardoso, Sánchez, Ciña, el Chiquis García y anexos. Habían noqueado al América de Leo Benacker, quien era una burla completa. Ese gol, construido desde la cancha choricera, ha sido uno de los más recordados en los últimos años por la afición. En ese momento, Vicente Sánchez ya era un objeto de culto, un personaje que evocaba al verdadero infierno, un demonio que levantaría su segunda liga para el Apertura 2005 ya sin José Cardoso como compañero, allá en la Sultana del Norte. Ese Toluca no era espectacular, pero era efectivo y en la final lo confirmó, dando un regreso espeluznante en el infierno con un empate a 3 y en la vuelta, Vicente sería el lapidario de los Rayados haciendo un doblete y ganando así la 8ª estrella del Diablo, siendo el referente hasta el 2008, cuando saldría del infierno con un récord de 85 goles anotados, más de 100 goles producidos en 229 partidos, siendo un auténtico monstruo. Esta parte, sinceramente, tiene muchas ambigüedades. De hecho, hay mucha polémica que el mismo jugador hace algunas semanas desmintió, pero fue una polémica que se mantuvo o se ha mantenido por mucho tiempo. Fue en 2008 cuando Sánchez logró emigrar al viejo continente con el Schalke 04 alemán. Se había ido casi en una ganga, ya que su costo en ese momento en el mercado era de 2.4 millones de euros. Los Diablos, con tal de ver crecer a Vicente, le dieron esa oportunidad de irse. Sánchez se fue para el fútbol alemán en lo que fue
una transacción dolorosa para la afición, quien siempre se resistió a su partida, ya que era de los pocos referentes en el club. Con los mineros del Schalke, Vicente estuvo por poco más de 2 temporadas, donde acumuló 50 partidos, pero solo 22 partidos fueron como titular, siendo un verdadero fracaso, anotando solamente 3 tristes goles. En Alemania nunca hubo acompañamiento, ni siquiera hubo una conexión con sus compañeros. El uruguayo había firmado por 3 años, pero solo jugó 2 y una parte. Ni siquiera terminó su contrato, ya que el equipo alemán no lo contemplaría en 2010. Estos decidieron moverlo y fue ahí donde la polémica llegó a la órbita del jugador. En el verano de ese año, el América daba un anuncio que no le gustaría a nadie y mucho menos a los aficionados del Toluca. Vicente Sánchez llegaría a las filas del América dejando boquiabiertos a propios y extraños. Pero, ¿cómo era posible que el mejor jugador del Toluca en la etapa media de su época dorada fichara con uno de los peores enemigos del equipo? Bueno, pues aquí es donde entra el dime y direte. Es triste por cómo se dieron las cosas, pero hay una dosis de realidad y que, por cierto, sigue sufriendo el Toluca en este momento, y eso es la falta de empatía de la directiva con sus estrellas. Pues resulta que cuando Vicente se fue vendido con los alemanes, supuestamente un documento que habían acordado los mineros y los diablos, donde decía que al finalizar su contrato, escuche bien, al finalizar su contrato, el jugador debía regresar a Toluca, o sea, los diablos tendrían prioridad. Ese era el convenio entre ambos clubes, pero según el presidente del club, en ese entonces Fernando Corona, en entrevista, dijo que la institución choricera estaba muy molesta porque supuestamente el acuerdo se había roto. Dijo que al saber la noticia, se había comunicado con el jugador, quien nunca le respondió las llamadas, pero esto es algo raro, ya que en aquellos entonces el América, para poder contratar al jugador, necesitaba la anuencia del Toluca para que se hiciera efectivo el traspaso. Algo que al final se dio. Los directivos de Toluca argumentaron que estaban muy molestos y que al final accedieron para que quedase marcado el jugador por la historia. En pocas palabras, daban a entender que ellos habían aceptado para que el jugador se quemara solo. Años más tarde, Vicente revelaría la triste realidad, o más bien, su versión. El chiste es que Sánchez pasó de noche en el América, siendo un rotundo fracaso. Se le veía lento y sin ganas de jugar, pero a pesar de ello, Vicente registró 9 goles en 42 encuentros y 5 asistencias. En 2012 pasó al Nacional de Uruguay, donde ya estaba en el ocaso de su carrera y donde llegó a enfrentar a su ex en una Libertadores, hasta terminarla en la MLS, no sin antes pasar por los Colorado Rapids y el Defensor Sporting del olvidado Eduardo Acevedo. Vicente Sánchez fue catalogado por muchos como un traidor que solo buscaba el dinero y la fama, terminando así su carrera en 2017 con el Houston Dynamo. Años más tarde, luego de dedicarse a otras cosas, el nombre de Vicente Sánchez volvió a resonar en México, luego de que se corriera el rumor de que Antonio Naelson Ciña, ya como flamante director deportivo del club choricero, le agradara la idea de traer al demonio menor como directivo o en algún puesto en el club. Pero aprovechando esa estela de rumores, Sánchez fue entrevistado y por fin reveló el por qué jugó en el América y no en Toluca, como supuestamente habían estado estipuladas las reglas. La razón fue que supuestamente nadie de la directiva del Diablo le llamó. Según esto, él trató de comunicarse con el presidente, pero hizo caso omiso de sus llamadas. Según él, durante 3 años, nadie de los altos mandos de Toluca le llamaron a su teléfono, ni siquiera para preguntar cómo estaba. Según él, gozaba de una excelente relación con todos los directivos como si fueran sus amigos, pero pareciera que esa amistad se había perdido y la relación que tenían con el jugador solo era una hipocresía, y que lo más importante era el negocio. La decisión de Vicente de jugar en el América quizá fue por ese lado, pensar que los directivos le tenían cierto aprecio que iba más allá de un traspaso o un acuerdo y ser una relación más estrecha como la de una familia, pero no fue así. Tal fue el caso que a su llegada al América solo reveló que el sentimiento que unía al jugador y a la directiva choricera era el negocio. Así fue como este jugador terminó por traicionar entre comillas al Toluca e irse con el acérrimo rival. En conclusión, podemos definir que este caso nos muestra una vez más que pocas directivas tienen esos lazos con sus jugadores, a pesar de que estos hayan dado la vida por los colores y se hayan tatuado esa pasión en el corazón. Hasta la fecha, el jugador dice que si en algún momento Toluca lo busca, con mucho gusto iría a su llamado. La moraleja es, y siempre será, nada es lo que parece aunque seas una estrella de fútbol.
Es por eso que yo te pregunto, ¿creen que Vicente Sánchez fue despreciado por su directiva? ¿O solo fue la justificación para que no le tacharan de traidor? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.